Perfecto. Entonces vamos a partir la clase del día de hoy y vamos a compartir la pantalla acá. Perfecto. El chat acá abajito por cualquier cosa. Y partimos con la clase del día de hoy que tiene por nombre clases Object, Array List y Class. ¿Ok? Vamos a ver de qué se tratan todos estos temas y algunos más que vamos a ir viendo también durante la clase del día de hoy. Entonces, ya aprendimos el concepto de herencia, ¿cierto? En donde tú puedes crear una clase que tiene ciertos métodos y atributos, y tú puedes suponer que hay una clase adicional que contenga alguno de los métodos y atributos de esta clase que ya definiste. Entonces, dijimos que una opción no muy buena era copiar y pegar los métodos y atributos de una clase en la otra, pero la verdad que si ambos comparten cosas, eso te puede dar la idea de que existe un nivel de herencia entre ambas y por lo tanto plantear una herencia y reutilizar estos códigos puede ser una buena idea. Resulta que si uno ve los árboles de herencia, llamamos árbol de herencia a estas enlaces que existen entre las distintas clases que tú definas a nivel de herencia. Tú, por ejemplo, puedes tener la clase persona. De la clase persona puede salir un trabajador. Del trabajador puede salir, por ejemplo, qué sé yo, un profesor. Puede salir un ingeniero, qué sé yo, un arquitecto. Puede salir varios distintos tipos de trabajadores y así tú puedes ir armando un árbol, ¿cierto? En donde tenemos, para este ejemplo en particular, la cabeza del árbol, ¿cierto? Que es persona, de él deriva un trabajador, también de persona puede derivar estudiante, por lo tanto tienes distintas ramas que se van abriendo dependiendo de las clases y las distintas conexiones entre las clases. En Java, este árbol de herencia siempre tiene el mismo inicio. Es decir, existe una clase padre para todas las clases que tú puedas crear en Java. ¿Ok? Y esta clase se llama la clase Object, es decir, la clase objeto. Por lo tanto, todas y cada una de las clases que tú crees en Java derivan de la clase Object. ¿Ok? Hay una consulta acá. Consulta rápida. La tarea es para el 5 para el 10 de mayo, porque la evaluación dice que es claro, es para el 10. Es para el 10. Yo actualicé, de hecho, la fecha en el calendario de la asignatura, así que está actualizado. Es para el 10. ¿Ya? La tarea es para el 10 para que no sepan. Súper. Continuamos con lo que estábamos hablando. Entonces, como les dije, todas las clases en Java heredan de esta clase superior que es la clase Object. Por lo tanto, todas las clases que tú tengas en Java tienen algunos métodos y atributos que se heredan de la clase Object. ¿Ok? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Veamos si el que tengo acá, ¿cuál es? El equal test. Este de acá. Abrimos el otro. Este de acá. Entonces tenemos la importación acá. Y lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Vamos a crear algunos empleados según la definición de empleado que está en esta clase. Perfecto. Acá. También tenemos un manager que extiende de empleado y tiene sus propios métodos y atributos. ¿Ok? Entonces, miren, si nos vamos a la clase, esta acá, empleado, ¿ok? Tenemos acá un método que se llama equals. El método equals es un método que está definido en la clase object. ¿Ok? Entonces, como es un método que está definido en la clase base, que es la clase object, lo que estamos haciendo acá es redefinir el comportamiento del método equals.
Por supuesto, el método equals se utiliza para comparar si un objeto es igual a otro. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo este equals. Por lo tanto, fíjense que como estamos redefiniendo un método de la clase object, en este caso, los parámetros de entrada deben ser los mismos que los definidos en la clase object. Y en este caso, la clase object tiene definido por entrada un objeto. ¿Ok? Por lo tanto, mantenemos el mismo parámetro de entrada. Y luego empezamos a hacer todas las comparaciones que nosotros deberíamos hacer para determinar que un empleado es igual a otro empleado. Que las vamos a ver en detalle, sobre todo esta línea de acá, que es lo que está haciendo. Vamos a verla en detalle. ¿Ok? Finalmente, lo que estamos haciendo acá es, como les dije, tomar esta referencia, la de entrada, que es de tipo object, y la casteamos a tipo empleado, porque obviamente lo que queremos comparar es un empleado con el otro, y retornamos la comparación entre los nombres, entre los salarios y entre las fechas de contratación para saber si el empleado es el mismo o no. ¿Ok? Lo mismo va acá para el manager. Fíjense que en el manager, acá tenemos una redefinición del método equals. Por lo tanto, nuevamente estamos reescribiendo el comportamiento en manager del método equals definido en object. Acá es exactamente lo mismo. Nosotros, insisto, vamos a ver esta línea más detalle en un segundito, pero lo que estoy tratando de decirles es que tomamos el objeto, pero como queremos comparar dos managers, tenemos que castearlo y solamente vamos a comparar, en este caso, los bonos. ¿Ok? Preguntan acá, ¿equals es recursivo? ¿A qué te refieres con recursivo? O sea, yo Porque, entiendo la recursividad, no sé en este contexto a qué te refieres. porque se llama a sí mismo dentro de su. No, fíjate, no está. Mira, vamos a ver el comportamiento de cada equals. Acá estamos redefiniendo el método, tal cual como lo vimos en la clase anterior. ¿Ok? Tú tienes la clase base, que es la clase object, que tiene un montón de métodos y atributos definidos. Por lo tanto, tú puedes reescribir aquellos métodos que tú quieras desde la clase base, que es la clase object. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso estamos redefiniendo un método que se llama equals, que proviene de la clase object. En este caso, no se está llamando al método equals. Fíjate que si tú lo dices por esta línea de acá, lo que estamos haciendo acá es llamar al método equals definido en la clase string, porque name es de tipo string. ¿Se recuerdan que acá está definido el nombre? Creo que está acá abajo. Name es un objeto de la clase string. Por lo tanto, name, como pertenece a la clase string, y string, por supuesto, hereda de la clase object, también tiene su propio método equals. ¿Ok? Y en este caso lo que estamos haciendo es comparar este string con este otro string, que es el atributo name definido en el objeto other, perteneciente a la clase empleado. ¿Sí? ¿Se entiende? Súper. Entonces, lo único que estamos haciendo acá es redefinir un método que ya existe en la clase object. ¿Ok? Disculpe, está comparando dos métodos iguales de distintas clases. Eso es cierto. No, estamos comparando dos objetos. Eso es lo que está haciendo equals. ¿Cuál sería el primer objeto que se está comparando? Porque se están comparando dos objetos. El primero es la instancia de esta clase. Sería el equivalente a tú poner this. ¿Ok? Y el segundo que estás comparando es el que viene acá por entrada. Entonces estás comparando el objeto que llama al método con el objeto de entrada. Vamos a ver si lo puedo dejar más claro, rayando un poco. Profe, Cuéntame. pero, o sea, ¿me
confunde un poco cómo está definido el equals en el sentido de que hay como 4 maneras o sea, está como verificando como 4 cosas y cada una tiene su propio return. Exacto. Es que mira, primero quiero que entiendan que equals es un método que está definido en object. Y lo que estamos haciendo acá es redefinir el comportamiento. ¿Ya? Partamos de esa base. A partir de ahí vamos a ir viendo qué hace cada línea en este ejemplo en particular, porque lo que estamos haciendo es comparar este objeto, que es el que llama el método equals, con el objeto de entrada. Entonces ahí vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que está haciendo. Pero la idea acá es que estamos redefiniendo un método que viene desde una clase superior. ¿Ya? Perfecto. La pregunta acá era... Entonces, mira. ¿Me puedes repetir la pregunta a la persona, la pregunta anterior? Por favor. Que se me fue un poquito la idea. ¿Quién es la persona que había preguntado? ¿Son métodos con el mismo nombre pero de distintas clases? Me escucho a alguien con el micrófono. ¿Aló? ¿Rodrigo? Creo que es. No te escucho. Creo que estaba hablando, pero no te escucho. ¿Aló? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Sí, cuéntame. Sí. ¿Qué pasa? Yo lo había preguntado antes, sí, pero... Eso, si me puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, es que se me había olvidado un poco. Son 2 métodos de distintas clases, pero que hacen lo mismo. Eso le había dicho. Ya, perfecto. Ya. Así como cuando, como que en la función hija, o sea, en la clase hija haya tomado otro nombre. Eso. No, mira, vamos a hacerlo acá. Como dijimos recién, si nosotros vemos el árbol de herencia, en alguna parte de Java, existe un método, o sea, una clase que se llama object. Y esta clase tiene definido un montón de métodos acá. Entre medio de estos métodos está el equals. ¿Ok? El método equals dentro de la clase object se utiliza para comparar objetos. Por lo tanto, si tú ves la definición de equals, está de la siguiente manera. Está definido como público, retorna un booleano, viene el nombre del método, que es equals, y recibe por entrada un objeto que se yo era. ¿Ok? Pero, o sea que esa función está implícita en todas las operaciones de comparación que hacemos, porque esa es la clase padre. Esa es la clase padre, pero mira, esto es algo que no recuerdo bien si tiene alguna implementación base. Creo que lo que hace equals por sí mismo es comparar las referencias. A ver, déjame buscar un segundo. Equals en object. Creo que el comportamiento por omisión, si tú no lo redefines, creo que lo que hace es comparar las referencias, creo. No sé si está implementado o no. Claro, si no, ya, ok. Vamos acá de nuevo. Acá. Entonces, este método que ustedes ven acá, ya tiene una implementación por dentro. ¿Ok? Que es la siguiente. Tomo esta referencia, esta de acá, y la comparo con el objeto del cual estoy llamando el método, que sería algo de este estilo. Para que esto tenga sentido, sería a partir de la clase object, yo creo un objeto, qué sé yo, P, que sería igual a new object, ¿cierto?
Lo único que estoy haciendo acá es crear un nuevo objeto y asociar ese objeto a la referencia P. Hasta ahí estamos bien. Y luego hago P.equals. Bueno, hagamos el objeto, el otro objeto, ¿cierto? Para hacer la comparación con algo. Es igual a new object. ¿Ok? Entonces, P.equals E. Lo que estoy haciendo internamente es comparar este objeto de acá con este. Este es el que hace el llamado a equals. Sería exactamente lo mismo que hacer E.equals P. Lo que estoy haciendo es comparar este objeto con este de acá. ¿Sí? Ahora, el cómo hago la comparación depende. Depende si está utilizando directamente el método definido en Object o si lo redefines, ¿ya? Porque recuerden, lo que hace Object es simplemente comparar la referencia. Si esta referencia de esta de acá, si esta referencia es la misma que esta, Object lanza verdadero, true. En caso contrario, lanza false. Pero convengamos que existen algunos casos en que dos objetos pueden ser iguales a pesar de que no tengan las mismas referencias, ¿cierto? En el caso de los empleados, si tenemos dos empleados que se llaman igual, que ganan lo mismo y se contrataron el mismo día, a pesar de que la referencia no sea la misma, es el mismo empleado, ¿cierto? Eso depende de cada problema y es justamente lo que se hizo acá. Se redefine el método object, el método equals definido en object para este caso de comparación, en donde nosotros necesitamos comparar no solo las referencias, sino que también los contenidos de cada objeto. ¿Ok? Y esto es lo que estamos haciendo acá, aquí. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es crear un método que compara el objeto que está llamando ese método con el objeto de entrada. Ahora, ¿cuáles son las comparaciones que estoy haciendo internamente? La siguiente. Primero, hago una prueba rápida. Si la referencia del objeto actual versus la referencia del objeto que entra son la misma, quiere decir que es el mismo objeto, ¿cierto? Entonces retorno verdadero. Esa es la primera comparación que estoy haciendo. ¿Ok? Luego, si por alguna casualidad esta referencia de acá no está asignada a ningún objeto, es decir, que esta referencia está apuntando a nulo, por supuesto que no pueden ser iguales porque el objeto que llamó a este método sí o sí tiene que estar instanciado, por lo tanto, inmediatamente puedo retornar false. ¿Ok? Y esta línea la voy a explicar de inmediato porque está dentro de la diapositiva que significa este getClass. Pero básicamente lo que estoy haciendo acá es comparar si la clase a la que pertenece esta referencia, la actual, la que está llamando al método equals, es igual a la clase a la cual pertenece el método, o sea, el objeto al cual estoy ingresando dentro del método. ¿Ok? Entonces estoy comparando, lo voy a poner de manera explícita. ¿Qué hice? Algo hice. Aquí. This. Perfecto. Estoy comparando si la clase a la que pertenece este objeto, el actual, this, es igual a la clase a la que pertenece este otro objeto. ¿Por qué estoy ocupando esta notación mágica? Lo vamos a ver en unas diapos más adelante. Así que por ahora, créanme que esta línea es esto. Si las clases no son la misma, retorno inmediatamente false, porque obviamente no van a ser iguales. Si luego de todos esos tests aún no estoy seguro si son iguales o no, recién hago el casteo para poder comparar atributo a atributo si los dos objetos son iguales o no. Entonces hago el casteo, guardo este objeto como tipo empleado y ahora sí puedo comparar cada nombre por separado, cada salario y cada fecha de contratación. Y si se cumplen que todos estos son iguales, retorno true. Y en caso contrario,
false. Entonces, desde employee other igual es la redefinición. De alguna manera sí. ¿Sí? Estas son pruebas rápidas, si quieren llamarlo, solamente para verificar si los objetos son iguales o no, porque esto es una prueba rápida, porque si la referencia actual es exactamente igual que la referencia de entrada, por supuesto que son iguales y retorno inmediatamente true. ¿Ya? Entonces, todo esto es parte de la redefinición, pero la parte interesante finalmente está acá. Estas simplemente son pruebas rápidas para descartar casos de que son iguales o no. ¿Sí? Profe, Cuéntame. el get class, ¿qué retorna? El nombre de la clase. Pero como string. O sea, Vamos puedo a pasar- verlo, vamos a verlo. Es que esto es parte de la clase del día de hoy. Entonces, por eso le digo, por ahora créanme que esto retorna comparación entre las clases. O sea, no sé, mi idea era como pasar ese this.getString al employee, al que está más abajo. Y. This.getString, ¿a dónde sale eso? O sea, get class, pasárselo ¿Ya? al employee que está más abajo, para hacerlo como más genérico al igual. Ah, ¿Se puede? no, O sea, porque ya, no te serviría eso. Lo que pasa es que getClass lo que hace es retornar descripciones de la clase que tú estás creando, pero como no es un formato de variables, si quieres llamarlo. Entonces no Ya. podía utilizarlo acá como un casteo. Ya. ¿Ya? Ya, no te serviría en ese caso, pero buena acotación. Profe, lo Vamos a que sí hablar de getClass. Cuéntame. quedé con la duda, ¿es necesario hacer el casteo de, o sea, el loader object pasarlo a, porque se supone que ya dijimos que, o sea, ya verificamos que sí es un empleado. Entonces, no Ujú. se podría simplemente poner other object punto y hacerlo, o sea, sin necesidad de hacer el casteo. Te entiendo perfectamente la pregunta. ¿Alguien de la clase le sabría contestar a su compañero? A ver si alguien en el chat chatee o por micrófono. Que sería para poder acceder a los atributos de la clase empleado. ¿Y qué pasa si no casteamos? No se pueden acceder. O sea, No podría se ser pueden acceder. de cualquier otro objeto. No se pueden acceder, exactamente. Muchas gracias. ¿Quién contestó? No lo pude ver. Yo. Tamara, súper. Muchas gracias, Tamara. Exactamente. Si tú no haces el casteo, la referencia pertenece a la clase object. Por lo tanto, como vimos en las clases anteriores, una referencia de una cierta clase solo puede acceder a los métodos y atributos de esa clase. Como tú quieres acceder a los métodos y atributos de empleado, tienes que tomar ese object y castearlo, como lo hicimos acá. ¿Sí? Sí, sí, ahora, claro, no, o sea, se me había ido, ¿verdad? Que al inicio llamamos el other object como un object y no Como como un object. empleado. Exactamente. Y teníamos que llamarlo de esta manera porque recuerda, estamos redefiniendo el método que proviene de la clase object. Por lo tanto, tenemos que mantener los mismos parámetros de entrada. En este caso, el parámetro de entrada es un object. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Súper. Gracias a ti. Dicen acá, ¿podría ser un manager? Sí, también podría ser ese. O sea, podría ser cualquier cosa porque al final cuando tú estás diciendo que la entrada es un object, como object es el padre de todas las clases que tú definas en Java, puede ir dentro cualquier clase. Cualquier referencia de cualquier clase. ¿Sí? Entonces, puede ser manager como puede ser cualquier otra clase. Entonces, una vez que tú verificaste que en verdad pertenece a la clase que a ti te interesa, la casteas. ¿Sí? Perfecto. Y acá, en el método equals, ahora estamos en manager, también tenemos un método equals, por lo tanto, estamos redefiniendo el método equals que proviene de la clase padre de manager. ¿Cuál es la clase manager? O sea, padre de manager en este caso sería la clase employee, que es la directamente. Si nosotros vemos el árbol, acá, permítanme hacerlo así. El árbol jerárquico, nosotros vamos a ver algo de este estilo. Tenemos acá object,
tenemos a manager, perdón, no manager, empleado, ¿cierto? Empleado, employee, que hereda de object, ¿sí? Y luego acá tenemos manager, que hereda de empleado. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú defines el método equals en este punto, lo que estás haciendo es redefinir el método equals que proviene de la clase padre de employee. ¿Cuál es la clase padre de employee? Object. Está acá. Por lo tanto, estás redefiniendo el método equals de la clase padre, es decir, object. Cuando tú redefines el método equals en este punto, estás redefiniendo el método equals de la clase padre, que en este caso es employee. Por lo tanto, está redefiniendo este método equals. ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente. Fíjense que en employee, perdón, acá en manager, por acá abajo, lo primero que hago acá es llamar al método equals de la clase padre. En este caso sería el método equals de la clase employee. Está acá. Es decir, estoy llamando a este método equals. Por lo tanto, para que dos managers sean iguales, a nivel de empleado deben ser iguales. Es decir, deben tener el mismo nombre, el mismo salario y la misma fecha de contratación. Y una vez que comparo ambos managers a nivel de empleado, los comparo ahora a nivel de manager. Es decir, comparo si sus bonos son iguales. ¿Se fijan? Una vez que comparé si eran iguales a nivel de empleado, comparo sus bonos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ejecutar rápidamente esto. Esto está en el 7, ¿cierto? Jack igual test.java y java igual test. Entonces veamos qué es lo que está haciendo en el main esto. Lo que está haciendo es lo siguiente. Creó varios empleados y luego hace las comparaciones respectivas, primero usando el igual, es decir, solamente comparando las referencias, y luego utilizando los métodos equals de cada uno. Entonces veamos algún ejemplo acá. Alice 1 crea este empleado, Alice 1, con estos parámetros de entrada. Luego crea Alice 2 como referencia de Alice 1, por lo tanto estas dos referencias son iguales. Luego Alice 3 es otro empleado, o sea, otro objeto más, pero con exactamente los mismos parámetros de entrada que Alice 1. Y luego tenemos otro empleado nada que ver que es Bob. ¿Ok? Entonces se hacen las comparaciones para cada uno. Como acá estamos comparando referencias entre Alice 1 y Alice 2, esto debería salir true, ¿cierto? Verdadero. En este, en cambio, a pesar de que comparten exactamente los mismos atributos, Alice 1 no va a ser igual a Alice 3, porque no son las mismas referencias, son dos objetos distintos, son dos instancias de clase distintas. Sin embargo, si yo los comparo utilizando el método equals que definimos recién, debería salir verdadero, porque a nivel de atributos de clase sí son iguales. Ahora, si yo, utilizando el método equals, comparo Alice y Bob, debería salir falso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Y lo mismo acá. Acá hay dos managers que son exactamente iguales.
y pasa exactamente lo mismo cuando se compara. Comparo a car, ¿cierto? Con voz, utilizando el método equals, y esto deberías lanzar verdadero. El proyecto lo compartirá por aula. Les repito, todos los códigos de ejemplo ya están subidos en aula, están en el Git, están en el enlace de Git que está en el front de la página de aula, así que pueden verlos desde ya, están ya arriba, ¿ya? Súper, no te preocupes por la pregunta. Entonces, vamos a... acá arriba. Ejecutar. Y vamos a ver si esto funciona. Entonces, miren, Alice 1 es igual a Alice 2, verdadero, porque ambas son la misma referencia, apuntan al mismo lugar. Pero Alice 1 no es igual a Alice 3, a pesar de que tienen los mismos atributos, porque no son la misma referencia. Cuando utilizamos el método equals, es otra historia. En este caso sería verdadero, y en este caso acá, cuando comparamos a Alice con Bob, es falso. Y lo mismo pasa con los manager, en este caso. Ya vamos a llegar a este punto del toString, ¿ya? Por ahora ¿Profe? quiero que se fijen en los equals. En este caso estamos comparando car con boss. En este caso debería ser... ¿hay alguna diferencia entre estos dos? Car, boss, mismo... Ah, claro. Al jefe, fíjense, perdón. Claro, son iguales en todos los parámetros de entrada que aparecen acá. Sin embargo, el bono se le seteó solo al boss, a jefe. Por lo tanto, a nivel de bonos son distintos. Por eso sale como false acá. ¿Ok? Perfecto. Había una pregunta, cuéntame. Sí, profe, es que no vi bien cuando definió el above. Entonces, Above. no. Acá arriba. De acá. Ah, ya, entonces manda falso porque los atributos, como el día, por ejemplo, son distintos. Exactamente. Tal cual. Ya, ya, perfecto. Gracias. Ya. Súper. Profe, tengo una Cuéntame. duda. Cuéntame. Si hiciera Alice 1.equals Alice 2, ¿eso arrojaría verdadero también? Inmediatamente. Inmediatamente. Tal cual. Ya. Y en ese caso yo puedo comparar Alice 1 con Alice 1. Se queda un poco tonto, pero ¿se puede hacer eso? O sea, sí, lo puedes hacer. Comparar el mismo objeto con sí mismo. Yo, por supuesto, como profesor, jamás utilizaría el calificativo que dijiste tú. Pero es algo obvio. Ya, gracias, profe. No, gracias a ti. Está bien, está bien. Está bien que pregunten, chiquillos. Me gusta que pregunten. Veamos. Sigamos entonces acá con la PPT. Perfecto. Si hasta acá no hay dudas, vamos a seguir. Esta es la idea de object, que tú, bueno, así como está equals, hay otros métodos que están definidos en la clase object, que la idea que es los métodos definidos en la clase object son los métodos más generales que pueden haber para cualquier objeto Java que se te pueda ocurrir. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de métodos te vas a encontrar? Va a haber métodos como equals, que simplemente compara objetos, porque es razonable que tú puedas comparar objetos independientes de la clase que te inventes. Está el método toString, que simplemente lo que hace es tomar un objeto y pasarlo a un formato que sea fácil de visualizar como un string. Entonces, eso tiene sentido casi para cualquier clase que tú quieras ver cuál es el contenido de un cierto objeto y tú quieras mostrarlo por pantalla, tú simplemente redefines el método toString y lo puedes utilizar directamente. ¿Ok? Entonces, si se fijan, en este caso, el método toString de la clase empleado lo que hace es simplemente retornar el nombre de la clase y retorna un string en este formato. El nombre del empleado es el nombre. El salario del empleado es el salario. Y el día de contratación del empleado es este día. Y lo retorna en este formato que se inventó el programador. Si tú quisieras devolverlo como, qué sé yo, entre paréntesis, también funciona. Si tú en vez de un igual, tú quieres poner escrito, salary is, qué sé yo, hire day is, qué sé yo, name is, puedes poner el formato que tú creas más conveniente para devolver las características de un cierto objeto como string. ¿Ok?
Entonces, como les digo, finalmente en la clase Object, como es una clase tan general y que es la clase base de todas las clases, va a tener simplemente definido algunos métodos que son generales para todas las clases, que podrían ser generales para todas las clases. Por supuesto, tú ves si los utilizas o no, ¿sí? Y lo mismo acá para la clase Manager, que tiene su propia forma de mostrar el string relacionado con el empleado. Entonces, fíjate que acá se llama al método o sea, al método toString de la clase superior, que es la clase empleado. Entonces muestro en exactamente el mismo formato que la clase empleado cuando soy manager, pero además le agrego los bonos. ¿Sí? Continuamos acá. Entonces, el tener una clase base para todas las clases permite cosas muy, muy simpáticas. Como la que aparece acá, que es este tema de la programación genérica. La programación genérica es una de las cosas, uno de los aspectos que yo personalmente encuentro más interesante que provee Java como lenguaje de programación y que muchos otros lenguajes lo han tomado también como una base, que es la siguiente idea. Crear métodos que funcionen exactamente igual, no importando el objeto que tú le pongas. Imagínate eso. Crear un método que sea tan genérico que sea capaz de funcionar no importando qué objeto tú le pongas. Eso es súper potente. Y en Java es uno, no quiero decir el primer lenguaje, pero es uno de los primeros lenguajes que permite implementar esto de manera simple. ¿Ok? Por supuesto, esto tiene algunas limitaciones, porque, por supuesto, no puedes crear métodos que funcionen para todas las clases en problemas muy específicos, ¿ok? Por ejemplo, si estás trabajando con imágenes, no puedes pretender que tu método que trabaja con imágenes trabaje de la misma manera con un texto, eso no tendría sentido. Pero sí hay algunas cosas que tienen sentido, como la siguiente: crear un método que busque algo dentro de un arreglo. Esto puede ser creado de la manera genérica, de tal manera que funcione con cualquier arreglo de objetos, no importando de qué clase son los objetos del arreglo. En este ejemplo particular funciona de la siguiente manera. Tenemos por entrada un arreglo de objetos, fíjense, de objetos, por lo tanto cualquier clase podría transformarse al tipo que corresponde, ¿cierto? Porque si es un object, cualquier clase hereda de object, por lo tanto podría ser potencialmente casteable. Y luego le vamos a dar también de entrada la llave, ¿cierto? Lo que queremos buscar dentro del arreglo. Y esto funciona de la siguiente manera. Desde el índice 0 hasta el índice menor que el largo del arreglo, fíjense que no importando de qué clase sea el arreglo, todos los arreglos tienen el atributo length, el atributo del largo del arreglo. Voy aumentando el índice. Y luego pregunto, ¿el objeto en esta posición es igual a la llave que estoy dando por entrada? Es decir, al objeto que yo estoy dando por entrada. Si el objeto que yo doy por entrada es igual al objeto en esta posición, retorno i, que es la posición donde yo encontré ese objeto. En caso contrario, retorno un -1. En ningún caso, en esta definición, estamos diciendo de qué clase es el arreglo ni la llave de entrada para hacer esta búsqueda. Por lo tanto, este método, find, funciona para cualquier objeto. Fíjense en lo potente de eso, por favor. Por supuesto, hay un pequeño detalle, una pequeña limitación. Para que funcione correctamente, en este caso, la clase que tú crees debería tener bien definido su método equals. Si en tu clase basta con comparar las referencias, a lo mejor no tienes que modificar nada. Pero si como en la clase empleado tú tienes que agregar algunas verificaciones adicionales, vas a tener que redefinir el método equals.
pero redefiniendo el método equals, esto funciona. Dicen acá, es como cuando se importan bibliotecas en Python, solo las que definimos nosotros. Hay algunas bibliotecas en Python que funcionan de esta manera. De hecho, Python no tiene esta limitación de que cuando tú creas una función tienes que ponerle cuál es el tipo de la entrada, ¿cierto? Como si lo tienen otros lenguajes como C o C++. Entonces, sí tiene algún aire parecido a Python en este sentido. Pero aquellos que vengan de C o C++ solamente como lenguaje, esto es un tremendo avance. Porque la verdad que C++, o C por lo menos, te exige, en C++ esto se trabaja también, pero en C puro, cuando tú creas una función, tienes que decir cuáles son los tipos de datos que vas a tener como entrada. No puedes crear una función, o un método, por supuesto, que permita cualquier tipo de entrada, como en este caso lo permite Java. Entonces, tremendamente potente esto. ¿Ya? Entonces, veamos rápidamente un ejemplo de programación genérica, el de acá. Profe, Cuéntame. ¿es posible castear con la función getClass? Si es que yo no sé específicamente qué clase... No con la función getClass. Tienes que saber a qué clase quieres castear, en este caso. Ya. O sea que si defino... antes defino la clase con getClass y después casteo con esa definición que ya hice. No, porque está en formato string eso. Entonces no te va a servir. Ah, vale. ¿Ya? Vamos a ver en todo caso qué cosas se pueden... que la verdad, getClass, uno estaría tentado a utilizarlo en cosas como esa. Pero getClass, y lo vamos a ver ahora, está más orientado para gente que quiere crear cosas para el lenguaje Java propiamente tal, más que para un desarrollador de diario. ¿Ya? Vale. Sí, va más en ese sentido. Pero sí hay cosas que se pueden hacer con getClass. Entonces, miren. Antes de pasar al ejemplo, a ver, quiero mencionar esto. Lo que pasa es que una de las cosas más interesantes que se creó en programación genérica dentro de Java es los arreglos dinámicos, de largo dinámico, que en este caso se llaman array list. Ya vimos formas de crear arreglos en Java, pero nosotros vimos que nosotros teníamos que definir desde un principio cuál era el largo del arreglo cuando nosotros creábamos un arreglo normal en Java. Sin embargo, nosotros podemos utilizar un tipo de datos que es el array list, y esto nos permite crear arreglos de largo variable. Y no solo arreglos, sino que otros tipos de estructuras de datos más complejas como stack, listas u otros, si que ustedes han visto, por ejemplo, estructura de datos, podrían quedar listas doblemente enlazadas simplemente utilizando esta clase. ¿Sí? Lo bueno, como les digo, es que si tú lo utilizas simplemente para arreglos, puedes crear arreglos de largo variable. Lo malo es que la notación no es con la que ya estamos acostumbrados en tantos lenguajes, que es con los corchetes para acceder a cada elemento, sino que tenemos que utilizar métodos definidos en la clase ArrayList para poder acceder a cada elemento del array. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona esto y en temas de programación genérica. Entonces miren, la notación es la siguiente. Creamos un elemento de la clase ArrayList. Como cualquier cosa en Java, ArrayList es una clase. ¿Ok? Pero es una clase que está generando un arreglo variable. Por lo tanto, en este caso, no solo basta con indicar que estamos creando algo de tipo ArrayList, sino que también tenemos que que indicar de qué tipo es el dato que vamos a poner dentro de las posiciones del arreglo. ¿Y cuál es la notación? La siguiente. Esta de acá. Entonces, en este caso, entre menor y mayor, tenemos que poner cuál es el nombre del tipo de dato que vamos a poner en cada posición del arreglo. En este caso, estamos creando un array list de tipo animal. Por lo tanto, cada una de las posiciones del array list es de tipo animal. Y en este caso, estamos creando una referencia a ArrayList y por supuesto, como ya lo hemos visto, tenemos que crear
el objeto en memoria asociado a esa referencia. En este caso estamos creando un objeto de tipo ArrayList que contiene animales y por supuesto con su respectivo constructor. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto nosotros tenemos una referencia a ArrayList que va a contener después elementos de tipo animal asociado a este objeto en memoria. ¿Por qué esto es programación genérica? Porque la clase ArrayList funciona con cualquier clase internamente. Tú puedes poner acá la clase animal, la clase perro, la clase gato, la clase empleado, y va a entender inmediatamente que tiene que crear elementos en cada posición de la clase que tú le indicaste. Por lo tanto, la clase ArrayList es una forma es un tipo de programación genérica que se creó en Java directamente. ¿Ok? Por lo tanto, todos los métodos y atributos definidos en ArrayList aplican para cualquier clase. En este caso, recorremos el arreglo de la siguiente, o sea, no es que lo estemos recorriendo, estamos llenando el arreglo, pido disculpas. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, a partir de la referencia animal, agregamos un objeto de tipo gato en este caso. Entonces estamos agregando 7 gatos en este línea de código. Y luego de esto, podemos perfectamente agregar un perro. Esto se ocurre perfectamente porque tanto gato como perro extienden a la clase animal. Fíjense, tenemos acá definida una clase abstracta que es animal, y de la cual gato y perro extienden sus funcionalidades. Por lo tanto, al crear una ArrayList de animales, podemos perfectamente agregar perros y gatos, porque ambos heredan de animal. ¿Ok? Y luego podemos ir recorriendo este arreglo desde el índice 0 hasta el índice según el tamaño de la ArrayList, y vamos incrementando. Esta es la notación con ArrayList. Y luego lo que vamos a hacer es desde la referencia animal obtener el objeto en la posición i, esta es la notación, y en este caso llamamos a un método puntual de ese objeto, que es el método print, que ya está definido en la clase animal, pero implementado tanto en la clase gato como en la clase perro. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? O cuéntenme si están muy perdidos, por favor. Creo que no hay dudas. Yo, profe, Cuéntame. cuando en el código, Ujú. cuando está agregando al perro hay un 7, ¿no? Dentro del Claro, constructor. sí. O sea que va a agregar un gato y después va a agregar al Mira, lo que perro pasa, ahí me confundí. sí, ya, te confundiste. Lo que pasa es que la clase gato y la clase perro tienen definido ambas un atributo privado, que es el número, un número de gato y de perro. ¿Ok? Y fíjate que el constructor lo que está haciendo es recibe un entero por entrada y al recibir ese entero inicializa el atributo número del gato o número del perro. Eso es lo que hace. ¿Sí? Claro, sí. Entonces, esta parte de acá, newcat i, lo que está haciendo es crear un nuevo gato, y fíjate que acá estamos llamando al constructor, por lo tanto, lo único que está haciendo acá es inicializar el número del gato con cada uno de los números de este for. Y el resultado de ese objeto lo agrego a los animales. ¿Sí? Ya. Ahora, en la siguiente línea, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero en vez de ponerlo con un for, estamos poniendo directamente el número. Entonces estamos creando un nuevo perro, llamando al constructor de perro, que lo que hace es inicializar el número del perro, como aparece acá. Por lo tanto, el perro tiene el número 7, y eso es lo que se agrega a la lista de animales.
Profe, ¿Ahí queda más claro? Cuéntame. pero ese número está asociado como a la posición donde tiene que ir. No, para nada, para nada. Es como que el Eh, perro sea el número 7 nomás. Exacto, tal cual, tal cual. Lo único que está haciendo es inicializar el atributo privado del perro a un número. O sea, yo podría poner perfectamente esto, si yo le pongo 20, esto va a funcionar igual. Pero entonces todos los perros se van a inicializar con un 7. No, 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 para nada, porque acá no hay un for. Estoy creando un perro. Si yo quisiera agregar otro perro, tendría que agregar otra línea más, algo así, mira. El profe pensé que estaba dentro de un for. 30, ¿te fijas? No está dentro del for. Sí, tienes razón. Entonces, claro, si tú estuvieras dentro de un for, tendrías que ir cambiando el número del perro en relación al for, tal cual como se hizo con los gatos. ¿Sí? Sí, Súper. gracias. Gracias a ti por la Profe, pregunta. profe, disculpe. Cuéntame, cuéntame. El Te arreglo escucho. está, el arreglo está ordenado. No, no está ordenado. O sea, perdón, en este caso puntual sí está ordenado por número de gato porque se llenó ordenado. Es como hacer trampa. Está ordenado por número de gato. Ah, ya, gracias. Pero porque se llenó ordenado. Ya, entonces sí, está ordenado, pero porque se hizo trampa en este caso. Pero no, se van llenando de uno en uno las casillas y puede tener el número que quiera. ¿Sí? Sí, sí, gracias, profe. Esa fue la pregunta. Entonces, vamos a ejecutar rápidamente esto. Java, ¿cómo se llama este? Este es cats and dogs. Entonces vamos a compilar y ejecutar esto. Cats and dogs. Cats and dogs. Entonces fíjate, bueno, acá yo le cambié justo el número al perrito a 20. Entonces va ajustando el número, si, al recorrerlo, lo que va mostrando es los gatos y el perro en el mismo orden en que fueron agregados. Pero ese número, no quiero que se confundan, es solamente un atributo privado. Yo puedo perfectamente agregar otro perro, como estoy haciendo acá, con exactamente el mismo número y no hay ningún problema. ¿Ya? Profe, sería como que Cuéntame. a los constructores de perro y gato, en vez de un entero, le pusiéramos un string y así lo podríamos agregar como por nombres de perro y gato. O sea, sí. Tal cual tú podrías en cada una de estas clases, en el constructor, definir el atributo nombre del gato y nombre del perro y inicializarlo de la misma manera. No hay ningún problema. Profe, ¿esos tendrían que ser privados, sí? ¿O da lo mismo? Idealmente, como hemos dicho, la buena práctica te dice que tienes que tratar dentro de lo posible de poner tus atributos como privados siempre. Pero nada te impide ponerlos como públicos, la verdad. De hecho, si nosotros pusiéramos esto así público, tú después de crear cada uno de estos objetos, bueno, acá tendríamos que poner las llaves para poner más de una línea en el for, pero podrías perfectamente decir animals, no, hagámoslo acá abajo, de hecho, mejor. Aquí. Animals.getI. Esta es la anotación, insisto, para Rails. Lo que estamos haciendo acá es a través del método get, le damos cuál es la posición del elemento que queremos obtener. En este caso sería la posición i, dependiendo del for. Y ahora tenemos acá un objeto puntual, ya sea gato o perro, porque ambos pertenecen a animal. Entonces podemos perfectamente... pero tiene que ser un compartido acá. Esto, vamos a hacerlo así. Acá vamos a crear public name. Y esto lo vamos a hacer de tipo string. Ahí sí. Perfecto. Ahora sí. Entonces, ahora sí, animals.get en la posición i, punto name. ¿Ok? Y este le va a poner mascotita. A todos le vamos a poner mascotita. Y punto y coma. Entonces, si
en el print agregamos acá más super.name. Y acá lo mismo, super.name. Compilamos. Animals, lo escribí bien, ¿o no? Ah, perdón. Las llaves. Ahora sí. Y ejecutamos. Fíjense que acá ahora cada gato se le agregó el nombre mascotita, en este caso. Y al perro igual. Entonces sí, se puede hacer todas las combinaciones que estimes conveniente, puedes poner los atributos públicos, privados, como quieras. ¿Sí? Profe, en caso que yo Cuéntame. quisiera mostrar un espacio de la lista que está vacío, ¿me va a arrojar error o me va a No hay mandar un... espacio de la lista vacío, en este caso. Porque se van creando en la medida que tú los vas necesitando. Ya, pero ¿Ya? ejemplo, si muestra un poquito en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Puede bajar un poquito? Ahí es donde hace el animal.get y si yo le defino el i, que sería la posición, ¿cierto? Sí. Y si le defino, ejemplo, una posición, yo le puedo dar un número cualquiera, así 100, y no existe. ¿Qué va a pasar en ese caso? Va a lanzar error. Va a Va a decir lanzar que error. sí, que no se encuentra un elemento en esa posición y va a lanzar error. Ah, De perfecto. hecho, hagámoslo. Animals.get y en la posición en la posición 100 y que si yo hagamos el print. Compilar. Compila sin error, pero al ejecutar en tiempo de ejecución se da cuenta que acá hay un error, que el índice 100 está fuera del largo del arreglo, que en este caso es 8. ¿Ok? Se podría crear un array list en donde cada elemento es otro array list sin ningún problema. Sin ningún problema. Se puede hacer. Perfecto. Continuamos. En todo caso, hay formas mejores de hacer array list de array list. Como les digo, esta misma biblioteca de Java, que provee Java, contiene un montón de cosas, incluidas stack, listas, doblemente enlazadas. Entonces, de repente vale la pena buscar si es que alguna de las estructuras de datos que provee Java te sirve de mejor manera que simplemente armarlo tú. ¿Ya? Y respecto a la clase class, esto es lo que les dije que lo íbamos a ver un poquito más adelante, lo estamos viendo ahora. Resulta que, como dice acá, la máquina virtual de Java mantiene información sobre la estructura de cada clase. Es decir, cuál es el nombre de la clase, cuáles son los nombres de los métodos, cuáles son los nombres de los atributos, en fin, cualquier característica relacionada con la clase está contenida, Java mantiene un registro de eso. Y tú puedes acceder a ese registro a partir de la clase class. ¿Ok? ¿Cómo utilizas esto? De la siguiente manera. Imagínate que tenemos nuestro tipo de empleado creado. Entonces tenemos una referencia a empleado asociada con este objeto que se creó. Tú puedes acceder a la estructura del empleado a partir de un método que está definido dentro de la clase Object, ¿ok? Que se llama getClass, que lo que hace es retornar un objeto de tipo class, y por lo tanto, como retornas un objeto de tipo class, lo puedes asociar a una referencia de la clase class. Y a partir de acá, tú puedes acceder a los métodos y atributos definidos dentro de la clase class y a la estructura, por tanto, a la estructura definida dentro de este objeto empleado. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú quieres acceder al nombre de la clase de esta referencia. Tú no tienes idea cuál es el nombre de esta clase. Quieres saber cuál es el nombre de esa clase, tú puedes perfectamente, a partir de este objeto, este de acá arriba, obtener el objeto class de este objeto, que tiene la estructura de la clase,
y a partir de este objeto acceder al método getName que te entrega el nombre de esta clase. ¿Ok? Entonces, por supuesto, esto de acá es distinto a directamente acceder al método getName de este objeto de acá, porque lo que está haciendo acá es acceder directamente a un método de la clase employee que se llama getName, que retorna nombres del empleado en este caso. Mientras que esta notación de acá lo que hace es retornar el nombre de la clase. Entonces el resultado de este print, por ejemplo, es employee, que es el resultado de esta parte de acá, y Harry Hacker, que es el resultado de la ejecución de esta línea de acá. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Profe, Cuéntame. va relacionado con lo que le pregunté delante. Entonces, ¿puedo castear como sin saber con esa clase, con ese tipo class? ¿Puedo castear otro objeto sacando como la clase con getClass? Mira, si nosotros nos vamos acá a la documentación de class Java, lo que retorna el getClass, es, si mal no recuerdo, es un string. Pero si es que yo, por ejemplo, creo que tengo mal internet, no sé si me escuchas. Sí, te escucho bien. Si es que yo por ejemplo, si vuelvo a la diapositiva anterior, como que... Sí. Ahí se te fue el audio, parece. Después yo puedo, por ejemplo, castear y dentro del paréntesis... Sí, se te va un poco el audio. Como te digo, lo que pasa es que esto es un string. ¿Ok? No sé si estás escuchando, pero voy a dar la explicación acá. Sí, no sé si se escucha. Esto es un... Que yo estoy con pésimo internet, sorry. Sí, no te preocupes. Pero mira, no lo puedes hacer. La respuesta a eso no lo puedes hacer, aunque castees ni nada, porque esto es un string. Es una variable. Tú lo que quieres hacer es pasar una variable a un nombre de variable. Eso no lo puedes hacer. ¿Profe? ¿Te fijas? Termino con esta explicación y atiendo la consulta. Cuando tú obtienes getName, lo que estás obteniendo es una variable, que lo puedes asociar a una variable, de tipo string. Pero no puedes cambiar un string a un nombre de la variable, a un tipo de dato. Entonces, por eso no puedes utilizarlo para castear, ¿ok? Preferiría, perdón, es que te escucho muy mal, si puedes escribirlo mejor. Si puedes escribirlo, por favor. Internet, ¿no? Sí, se te corta un poco, Profe, que lo que decía el compañero era sobre el método getClass y usted está hablando de getName, ahí lo que mostró en pantalla recién. Sí. No, pero y getClass retorna una clase, ¿no? Entonces, ahí está pero la getClass retorna una clase que tiene la estructura de tu clase, nada más. No hay nada que puedas utilizar de acá para castear. Porque es una clase. Otra clase que pasa, que tiene la información de la estructura de la clase que estás llamando. Pero no hay nada que puedas utilizar de esa instancia de la clase class para castear. ¿Sí? No sé si le hace sentido. No sé si el compañero... creo que lo que se refería, profe, era el getClass junto con el getName, pero creo que eso igual no funciona. Sí, no, en cualquier... Es que volví, la me conecté pregunta... de nuevo, ahora sí tengo internet. Ya, creo. súper. Ya, cuéntame. BTR. Sí, BTR. Yo me refería a que si, por ejemplo, bueno, no quiero insistir más al tema, si sé que no, pero si yo casteo después con CL. No, tampoco. Porque, insisto, CL es una referencia a un objeto de la clase class. Pasa y resulta que ese objeto tiene información de la estructura de esta clase, pero no lo puedes transformar en una cosa para castear a la clase E. Solo tiene, este objeto tiene información de E, pero no es E. Por lo tanto, no lo puedes usar para castear, ¿ok? Vale, perfecto. Súper. Ya, ok. Gracias. No, ya está bien que pregunte. Perfecto.
por favor, permítanme, si no nos vamos a atrasar mucho, por lo menos dejar nombrado lo otro que teníamos que ver en la clase del día de hoy. Así que, y con esto terminamos. Voy a dejar por lo menos nombrado el tópico. Está acá, que es el tema de interfaces. Que, ojo, acá no nos estamos refiriendo a interfaces gráficas, ¿ok? Interfaces es un elemento que integra Java para de alguna manera solventar la falta de múltiple herencia. Nosotros dijimos que en Java cada clase puede heredar de solo una clase a la vez, directamente. O sea, si tú tienes un árbol de herencia y tú tienes la clase Object, la clase Persona y la clase Empleado, por ejemplo, empleado hereda de persona y a su vez persona hereda de Object, ¿cierto? Pero directamente empleado solo hereda de persona, ¿ok? Y no puede heredar directamente de más de una clase, solamente de una. Entonces, de alguna manera, Java trató de solventar este tema, de plantear la múltiple herencia a través de este elemento que son las interfaces. ¿Qué son las interfaces? Es un elemento que lo que te hace es crear una especie de plantilla de cuáles son los métodos que debería implementar tu clase si implementas la interfaz. Voy a dar un ejemplo y con esto termino, por favor. Permítanme acá. Disculpe, profesor, ¿podría decir esa definición de nuevo? Por eso. Permítanme, probablemente quede más claro con el ejemplo la misma definición. ¿Ya? Vale, Entonces, gracias. mira, ok. Entonces, mira, tenemos acá, por ejemplo, la clase profesor. ¿Ok? Entonces, estamos todos de acuerdo que un profesor tiene ciertos atributos y ciertas funcionalidades que puede realizar, como hacer una clase, como poner notas, etcétera, ¿cierto? Y tiene un sueldo, qué sé yo. Por otro lado, tenemos un estudiante. ¿Ok? Tenemos un estudiante que también tiene sus propios métodos y atributos. Un estudiante puede ir a una clase, puede rendir un examen, cosas que no puede hacer un profesor. El profesor no puede rendir un examen, por supuesto, en este contexto, ¿no? ¿Ya? Pero luego tenemos este híbrido medio raro, acá entre medio, que nosotros llamamos ayudante, ¿cierto? Entonces un ayudante es un elemento raro en este contexto, ¿cierto? Porque un ayudante también es estudiante, por lo tanto puede dar exámenes, puede rendir un ramo, puede dar una prueba, va a una cierta universidad, pero también es un profesor de alguna manera, porque puede dictar clases, tiene un sueldo, puede poner notas. Entonces acá, de alguna manera, nace de manera intuitiva la idea de que un ayudante es un profesor, porque tiene algunas funcionalidades de profesor, y a la vez es un estudiante, ¿cierto? Entonces, como que la idea del ayudante nos tira a tratar de hacer la herencia para ambos casos, pero resulta que Java no permite que nosotros heredemos de más de una clase, entonces tenemos un problema acá. Y es acá donde salen las interfaces, fíjense. Borrar acá, entonces, la interfaz es una plantilla de cuáles son los métodos que debería implementar una cierta clase al implementar esa plantilla. Vuelvo al ejemplo. Vamos a crear el ayudante heredando, por ejemplo, de... No, miento. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer que el ayudante herede de estudiante. ¿Ok? Herede de estudiante. ¿Ok? Hasta ahí estamos perfectos.
Pero nosotros sabemos que el ayudante también tiene algunas funcionalidades que son propias de un profesor. Como por ejemplo, poner notas. ¿Ok? Dictar curso. ¿Ok? Puedes preguntarle su sueldo. Get salary, por ejemplo. ¿Ok? Y así tú puedes ir por cuáles son las funcionalidades que tú crees que hay en común entre un profesor y un estudiante. Entonces tú a todos estos métodos, dentro de Java, les vas a poner un nombre y vas a decir, esta es la plantilla de alguien de profesor, por ejemplo, vamos a llamar así, es una plantilla de cuáles son las funcionalidades de alguien que dicta una asignatura, y tú dices, ok, esta plantilla la aplico a los profesores, a la clase profesor, y a los ayudantes. Porque los ayudantes también deberían ser capaces de poner notas, dictar un curso, si le pregunto el salario que me responda. Entonces, esta es una plantilla de cuáles deberían ser los métodos que deberían estar implementados, tanto en profesor como en ayudante. Y esa plantilla son las llamadas templates. O sea, perdón. Es el nombre en C++, creo. Interfaces, ¿ok? Por lo tanto, las interfaces son especies de plantillas que tú dices, esta clase tiene que implementarlas y esta otra clase también tiene que implementarlas. Por dentro se ven como estructuras parecidas a las clases de Java, pero en donde todos los métodos de clase no están definidos. No hay ningún método de la clase definido. Y la otra característica que tienen es que no tienen atributos. Por lo tanto, son solo plantillas de cuáles son los métodos que deberían ser implementados en las clases. Vamos a ver esto en más detalle en cuanto a notación la siguiente clase. Así que con eso quiero terminar. No quiero agobiarnos más de materia por el día de hoy. No sé si hay alguna consulta final. Ya estamos Sí, bastante profesor, pasados, la verdad. yo quedé con una pregunta. Cuéntame. ¿La herencia de forma escalada se mantiene? O sea, que tenemos animal y subclase gato y subclase gato tricolor. ¿Podemos hacer un array list de animal que tenga gatos tricolor? Tal cual. Ningún problema. No hay ningún problema en hacer eso. Ya, vale, gracias. Esa es la pregunta. ¿Hay alguna otra consulta? Estamos súper pasados la hora, chiquillos. Les pido disculpas. No, me entusiasmé con los códigos. Parece que debía haber pasado la materia primero. Así que, no he visto el chat. No sé si hay alguna pregunta. Profe, entonces la plantilla reemplaza los métodos. No. La plantilla, como te digo, es eso. Es una plantilla que a ti te indica cuáles son los métodos que tú tienes que implementar. Entonces, como que tú estuvieras programando y tú dices, acá tengo esta plantilla para que te indica cómo tengo que crear la clase. Entonces tú dices, a ver, voy a crear la clase ayudante. La plantilla me dice, tengo que crear el método getSalary. Ya, y creo el método getSalary acá. Listo. Tengo que crear el método, ¿cómo se llama? Dictar ramo. Y creo el método dictar ramo en mi clase. Tengo que crear el método, ¿cómo se llama? Poner nota. Entonces, creo el método poner nota dentro de la definición de mi clase. Entonces, lo único que te da es una pauta de cuáles son los métodos que tú tienes que implementar en tu clase. Esa plantilla fuera del programa es que cuando lo veas en la anotación de Java probablemente te quede más claro. Se crea en código dentro del mismo programa, dentro del mismo código, pero no tiene ninguna funcionalidad más dentro del código que decirte cuáles son las clases que tiene, o sea, los métodos que tienes que implementar y cuáles no. Ya vamos a ver la anotación en código. Es dentro del programa, ¿ya? ¿Alguna otra consulta?
Súper, gracias por la pregunta. Acá preguntan, pero igual uno lo tiene que hacer a mano como programador. Sí, exactamente. Sí, que no lo enredé mucho que yo estoy usando la palabra plantilla para pensar que yo tienen que hacerlo como escrito a mano. Es código Java, ¿ya? Y tiene su notación, como les digo, es parecida a la notación de clases, pero la forma de utilizarse tiene sus restricciones. Así que sí, es código Java. Profe, pero en el momento de que yo creo las clases, igual tengo que yo programar las cosas. No es como que inserte ese código de plantilla, o si es así. No, porque las plantillas solamente te indican cuáles son los métodos que tienes que hacer, pero no cómo los tienes que implementar. De hecho, en código, estas interfaces, vamos a utilizar la palabra interfaces, las interfaces no tienen ningún método implementado, es decir, solamente viene el nombre del método, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Nada más. ¿Ok? Profe, ¿hay que hacer una interfaz para cada clase o puedo hacer una para todas? La idea es que si tú tienes varias clases que comparten métodos en común, haz una interfaz. Y luego le dices a cada una de esas clases que implemente la interfaz. ¿Ok? La misma idea de la herencia. Tú decías, si hay cosas que se comparten entre distintas clases, crea una clase base de la cual heredan todas. Entonces, la misma idea de la herencia. Si hay métodos que se comparten entre distintas clases, tú creas la interfaz y le dices a cada clase que tiene que implementar esa interfaz, es decir, escribir el código de cada uno de los métodos de clase. ¿Ok? Pero, profe, ahí se le dice que tiene que implementar esos métodos, pero también hay que redefinirlos. Solo hay que implementarlo. O sea, es que no es redefinir porque nunca hay una implementación en la interfaz. Entonces tú sí o sí tienes que escribir el código de cómo va a funcionar el método en tu clase. ¿Sí? Ya, profe. Ya, súper. Es parecido a cuando definen las funciones en C y solo aparece el nombre. Exactamente. Es muy parecido a eso, es muy parecido. Pero con eso, claro, tú lo que estás diciendo es asegurarte de que cada una de las clases que implemente esa interfaz tiene que sí o sí implementar los métodos definidos en la interfaz. Son como los métodos abstractos. Las interfaces es lo más parecido a una clase abstracta, pero que no tiene atributos y que no tiene ningún método implementado. Esa es una forma muy simplista. A lo mejor una persona que programa día y noche Java me mataría por lo que estoy diciendo, pero es una forma de acercarlo, ¿ya? Imagínenselo como una clase abstracta donde no hay absolutamente ningún método implementado y no hay atributos de clase, ¿ok? Vamos a ver el código en la próxima clase. Así que si no hay más consultas, chicos, lo dejamos hasta acá. Creo que no hay más consultas, ¿sí, no? Perfecto, quedamos hasta acá. Muchas gracias a ustedes, chicos, que estén muy bien y nos vemos el miércoles. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, profe, que esté Chao, bien. nos vemos. Chao, chao.